bienvenido a tu programa Caminando con Dios. Yo soy la profeta, Pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Allí pastoreo juntamente con mi esposo, el doctor Luis Gómez. Para nosotros de gran bendición poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor, poder compartir con ustedes la bendición maravillosa de esa palabra revelada que produce en nosotros su vida, que nos lleva a caminar de gloria en gloria, de poder en poder. Así es que este es un día maravilloso. Gracias por estar conmigo, gracias por sintonizar mi programa, gracias también por las llamadas. Gracias por los testimonios. Quiero bendecir sus vidas en este día y proclamar en el nombre de Jesús que la palabra del Señor va a encontrar buena tierra en cada uno de ustedes. A lo largo del programa tenemos una línea de oración abierta y está el número de teléfono. Quiero animarte a que nos llames y también quiero decirte que puedes conocer más de nosotros si entras a nuestra página en internet, en nuestra página en Facebook. También puedes seguirme allí mucho más de cerca. Y si tú estás interesado en mirar las series más seguida, porque tú eres uno de esos estudiantes que quiere ir viendo y va sacando los principios, puedes entrar también a nuestro canal en YouTube. Y puedes buscar la serie, colocas el nombre de la serie y vas a poder entonces tener todo este material. Nuestra oración, y por lo cual creemos que el Señor nos ha bendecido en este tiempo, porque para nosotros la bendición no es tener cosas, sino es la posibilidad, el privilegio de poder caminar en el propósito perfecto de Dios para nuestras vidas. Y sabemos que en la obra que Dios ha encomendado en nuestras manos, muchas personas, un gran sector del cuerpo de Jesucristo está siendo bendecido. Nosotros somos bendecidos al compartir con ustedes. Así que muchas gracias. Ahí está entonces en pantalla nuestra dirección en YouTube. Y también, pues, si quieren visitarnos en algún momento en la congregación, más que bienvenidos. Estoy tratando un tema interesantísimo. Yo no tengo palabras como explicar a veces lo que la palabra de Dios produce en la vida del creyente cuando nosotros creemos esa palabra. Y algunos de ustedes me podrán ver a veces y decir, ay, qué señora tan emotiva. Bueno, lo que pasa es que la palabra de Dios es una espada de doble filo y corta. Y nunca es imposible entregar una palabra revelada al pueblo sin que esa palabra toque y corte también la vida de uno. Y es maravilloso, es realmente maravilloso. Así es que a veces pienso, ay, no, me están saliendo como muchas lágrimas, pero en realidad yo espero y es mi oración que de la misma manera que yo soy bendecida cuando comparto con ustedes la palabra, ustedes también sean bendecidos. Que de la misma manera que el Espíritu Santo viene y empieza a tocar mi vida y empieza a ministrarme, ustedes también puedan ser ministrados y tocados por el Espíritu Santo de Dios en una manera especial. Esa es mi oración, es mi anhelo, es la unción profética. Cuando se suelta la verdadera unción profética, siempre nos lleva a Cristo. Y esa es la oración de mi corazón, que tú te puedas encontrar con Jesucristo en cada oportunidad que tengas de escuchar la palabra que el Señor me entrega. He estado tratando entonces el tema de Ezequías, la reforma de Ezequías, y de verdad que me ha ministrado mucho. Y en los últimos programas nos hemos centrado en los nombres de las 15 personas, de los 15 levitas que se levantaron para santificarse y para santificar el tabernáculo. Te decía cuando inicié con el estudio de los nombres que decidí regresar al pasaje por algo que el Señor puso en mi corazón y yo misma realmente me he quedado impresionada de la cantidad de cosas que el Señor tiene guardadas aquí, y te aseguro que si me siento con tranquilidad para sacar principios de cada nombre, fácil puedo hacer una serie de 15 programas solamente en los nombres. Pero en este momento, pues en esta serie estamos estudiando Ezequías y estoy revisando los nombres simplemente por encima prácticamente. Pero creo que, sí, que voy a tomar una serie sobre santificación a partir de esto, y estos van a estar incluidos.
Pero hemos visto rápidamente, solamente para recordarles, vimos estos nombres que están en 2 de Crónicas 29, 12 al 14. Vimos a Mahar, que significa borrón, es cuando el Señor viene y borra el pecado de nuestras vidas. Luego vimos a Joel, Jehová es su Dios. Cuando hacemos al Señor nuestro Dios, no solamente nuestro Redentor o Salvador, es nuestro Dios, es lo primero en nuestras vidas. Luego, sis, doblar, tiene que ver con humillarnos delante de su mano. Azarías, Yah, ayudado, tiene que ver con la mano del Señor fuerte y poderosa, extendida en favor de nosotros, sus hijos. También vimos a Joá, hermanado de Jehová, y te decía que era el proceso a través del cual nosotros nos hacemos con el Señor uno. Somos más que amigos, más que una relación salvador, más que una relación de Dios. Entonces nos hacemos hermanos, y es la obra de Cristo entonces en nuestra vida siendo consumada, en el sentido de que dice la palabra que Él vino para llevar muchos hijos al Padre. Luego vimos el nombre Edén, que significa placer, deleite, y es cuando en el proceso de la santificación nos convertimos en el lugar de la morada del Señor, donde Él tiene esa posibilidad, oportunidad de venir, compartir con nosotros y hacerse uno con nosotros y deleitarse en nuestras vidas. Veíamos también el nombre Simri, que significa vigilante, y hablaba en ese momento de que la palabra nos establece que no podemos estar ignorantes de las maquinaciones del enemigo, sino que debemos, por el contrario, estar vigilantes, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Veíamos también el nombre Jehiel, y significa Dios lleva lejos. Te hablaba aquí que esto tiene que ver con la visión y tiene que ver con esa posibilidad de que nos da solamente Dios por su gracia, cuando aún en momentos difíciles, veíamos el caso de Abraham, dolorosos probablemente para nuestra vida, el Señor empieza a ampliar nuestra visión y podemos levantar los ojos y el Señor nos dice: todo lo que mires, todo lo que tengas la capacidad para mirar, la capacidad que tengas para salirte del entorno, de los límites que están en tu mente, yo te voy a entregar eso que tú tengas la capacidad de ver. Y te decía allí que es tiempo que nosotros volvamos a soñar los sueños de Dios. Y terminábamos con Zacarías. Ya ha recordado en el programa anterior, quedamos allí y te hablaba acerca de cómo Dios no se olvida de ninguna de la obra de nuestras manos. Por el contrario, nuestro Dios es tan bueno, nuestro Dios es tan magnífico, nuestro Dios es tan excelso. Realmente el vocabulario humano no alcanza a describir quién es Dios. Y en toda esa inmensidad, en eso que Él es infinito, eterno, omnipresente, omnisciente, Dios ha escogido recordar la obra de nuestras manos, que hemos hecho con un espíritu humilde, que hemos hecho con un corazón apasionado, que hemos hecho porque le amamos a Él. Y te decía que terminé en el programa anterior haciendo una declaración, creyendo al Señor, que es tiempo de ver reactivados en nuestras vidas sus promesas. Es tiempo de ver en nuestras vidas las promesas del Señor en aceleramiento, viniendo a cumplimiento para la gloria de su nombre. Hay un nuevo nombre que quiero compartir contigo hoy. De hecho, me quedan 6 nombres con este que me gustaría compartir. Y el 10º nombre es Matarías, que significa regalo de Jehová. Yo hay muchas cosas que puedo ver y no solamente veo el nombre, sino el hecho de que sea el 10º. Y sabes que el número 10 es un número sumamente interesante en la Biblia, porque tiene que ver con orden y rango. Tiene que ver con cómo Dios nos posiciona estratégicamente para que nosotros podamos ser no solamente de bendición al pueblo de Dios y a las naciones, sino que somos un regalo de Dios. Escúchame bien. Para el pueblo de Dios, de tal manera que los enemigos no puedan prevalecer. Recuerda que el nombre significa regalo de Dios. El primer regalo de Dios, vamos a decir, que no tiene precedentes en la Biblia, ha sido Jesús. Porque la porción, la gracia
el regalo más maravilloso del Padre a la humanidad fue que dio a su Hijo para que nosotros todos pudiéramos ahora venir delante de Él, ya no en la condición de siervos, sino en la condición de hijos, porque nos hemos acogido al sacrificio de Cristo. Pero al mismo tiempo, cada uno de nosotros que hemos entrado en esa posición de ser hijos, entendiendo en el nombre del Señor que no fue porque nosotros fuimos mejores que nadie, sino simplemente porque entendimos en nuestro corazón que el amor de Dios fue tan grande que nos alcanzó. Alcanzó dimensiones tan impresionantes que tuvo la capacidad, Dios en ese amor, de vencer al infierno mismo y rescatar nuestras vidas y hacernos sus hijos, convertirse en nuestro Padre. Ahora, asimismo como Jesús fue el regalo de Dios a la humanidad, cada uno de nosotros en la condición de hijos somos regalos de Dios para una generación que no tiene esperanza. Quiero hablar directamente a tu espíritu en este momento. Hay tanta gente que me está escuchando que siente que no tiene propósito en la vida. Hay personas que me están escuchando que piensan que no tienen destino, que son tan insignificantes que quién va a prestar atención de quiénes son. Pero déjame decirte en el nombre de Jesús. Tú y yo que hemos recibido a Jesús como el regalo más maravilloso del Padre, a causa de la obra de Cristo, nos hemos convertido en un regalo para esta generación. Un regalo que puede traer una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, buenas nuevas de gran gozo y de bendición a la vida de la gente. Podemos convertirnos en una influencia que lleve a la gente a entender que hay un Dios maravilloso, sobrenatural, que está interesado en cada uno de nosotros. Y vuelvo a decir, no porque tengamos una teología centrada en el hombre, sino porque entendemos que Dios siempre tomó la iniciativa de acercarse al hombre, porque Dios nos creó y en Él tenemos propósito. Así es que este nombre, Matanías, que me habla del regalo de Dios, me tiene que situar necesariamente y me tiene que centrar necesariamente en Cristo. Y cuando Cristo es el centro, cuando Cristo es el eje, cuando Él es el todo del todo, la sustancia, el contenido, lo verdadero, entonces todo lo demás entra en su orden, todo lo demás asume su rango. Y puedo entender en ese plan perfecto, maravilloso del Señor, cómo entonces yo puedo asumir mi posición para hacer bendición a la vida de otros. Esto va mucho más allá de lo que nosotros podemos probablemente percibir en lo natural. Porque muchos de nosotros venimos de experiencias que nos han bajado tanto la estima. Hay mucha gente en el Señor que ha llegado al Señor prácticamente destruida en su alma, porque ha vivido experiencias terribles, dolorosas. Y creer que tú eres en el Señor el regalo, uno de esos regalos maravillosos para gente necesitada, es difícil de creer, pero realmente qué bendición es saber que Dios transforma nuestra vida al punto de hacernos deseables a los ojos de los demás. Matanías, en el proceso de santificación, se convierte en nuestra vida, en ese tiempo donde sanamos esas heridas, esas marcas que vinieron por palabras donde nos dijeron no sirves, no vales, no puedes, no lo vas a lograr nunca, no vas a llegar nunca, eres un soñador, no sirves para nada. Y esas palabras marcaron nuestros corazones de alguna manera. Pero cuando el Señor, cuando Matanías viene a nuestra vida, cuando ese proceso de sanidad por el Espíritu viene a nuestras vidas, recibimos con gratitud el regalo del cielo, Jesucristo. Recibimos con gratitud otro regalo, el Espíritu Santo, el Consolador, trayendo en nosotros, inyectando en nosotros, si me permites usar esa frase,
el fruto del Espíritu, que es la naturaleza de Dios, haciéndonos como Él, para que entonces nosotros seamos la bendición a una humanidad que no tiene esperanza, a una humanidad que se siente perdida, a una generación sin padres, a una generación de viudas, donde tenemos que mostrarles que el Señor puede ser su esposo. Y viudas no solamente me refiero a mujeres, eso es un término también que quiero utilizar genérico, porque hay tanta gente que necesita la verdad, la compañía de alguien que verdaderamente le entienda, y nuestro Dios está allí. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! El regalo de Dios. Dice que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo y con Él nos da todas las cosas. Aún, mira, nos regala sabiduría, entendimiento. ¡Wow! Pudiéramos, si hiciéramos una exégesis, si hiciéramos un estudio profundo en la palabra de todos los regalos que Dios nos ha dado, yo creo que nos podemos llenar un cuaderno y todavía nos falta páginas. Matanías, qué proceso tan hermoso en nuestra vida. Luego viene Heyel, Dios vivirá. Yo no sé si tú no te llenas de regocijo si has estado llevando la serie, pero sabes que hay momentos en el proceso de santificación donde una de las cosas que se mueren son las promesas. Y quiero remitirme nuevamente a Abraham. Abraham había recibido de parte de Dios una palabra y Dios le dice, mira, toda la tierra que ves te la voy a entregar, a ti y a tu descendencia. Abraham, para ese momento Abraham no tenía hijos. Dios cambia su nombre por Abraham y se convierte en fe, en padre de multitudes. Y ve con sus ojos el nacimiento de su hijo amado, Isaac. Y un día el Señor le dice, entrégame a Isaac. Y lo que mucha gente no entiende es que cuando Abraham toma a Isaac, en su corazón ya lo había sacrificado. Para llegar a aquel acto donde la mano del Señor lo para y le dice, yo sé lo que hay en tu corazón. Y por eso aparece por primera vez el nombre de Jehová Jireh, Dios mi provisión. Él es la provisión. Él dijo, Dios se proveerá de un sacrificio. Abraham en su corazón tuvo que sacrificar la promesa. A lo largo de los años, la gente que servimos al Señor, una de las cosas que sabemos es cómo, y que hemos vivido con dolor, momentos en nuestra vida en el proceso, cuando hemos visto morir aún ministerios. Y el dolor profundo que eso crea en nuestro corazón en ese momento. Sin embargo, el hecho de este nombre, Heyel, Dios vivirá, lo que nos está diciendo es que en Él no solamente nosotros estamos vivos, porque si Él vive, nosotros también vivimos. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Pero cada palabra que el Señor nos ha dado va a permanecer. Vive porque su naturaleza es vida. En Dios no hay muerte ni hay sombra de variación. Una de las frases tremendas que hace muchos años me impactó a causa de la vivencia que tuvimos en mi hogar, y algunos de ustedes lo han podido ver en alguno de nuestros programas, el escuchar el testimonio de mi mamá del haber vivido en la muerte y haber sido resucitada. Yo era muy pequeña para ese momento, pero a lo largo de los años, cuando yo me encontré con el Señor de verdad, encontrarme con esa frase nuevamente, pues tenía una dimensión en lo que estaba siendo revelado en mí que fue impactante. Y es que el Dios no es Dios de muertos, sino que Dios es Dios de vivos. Dios vivirá, es lo que significa Heyel. Implica que en Él nosotros sabemos que no vamos a morir, sino que vamos a vivir. Que la obra de Jesucristo es más que suficiente para hacer que las puertas del Hades no prevalezcan en contra de la iglesia de Jesucristo. Que tenemos una palabra segura en medio de Él. Y sabes, en medio de un tiempo como el que estamos viviendo, donde Satanás se ha levantado en las naciones de la tierra para destruir a la iglesia, recordar
que como Él vive, nosotros también viviremos. Y de la misma manera que el infierno ni la muerte pudo retener a Jesús, tampoco podrá retenernos a nosotros. Pablo, en una declaración poderosa, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está eso que tú dices tener, que tanta gente te teme? ¿Dónde está? Tú has sido vencida en la victoria de Jesucristo. Dice: sorbida es la muerte, tragada es la muerte en victoria. ¡Wow! Es impresionante esa declaración de Pablo. Por eso es que Pablo tenía la convicción de decir: yo no sé qué es mejor, si quedarme presente en la carne o irme para estar presente en la presencia. Al fin y al cabo, yo siempre voy a estar vivo, pero ¿dónde hago más en este momento? Y poder enfrentar uno de los temores más mórbidos que tiene el ser humano es el temor a la muerte. De hecho, el ser humano, aún los cristianos, le hacen reverencia a la muerte porque se sienten atemorizados. Pero saber que nuestro Dios vive, que nuestro Dios no se quedó en la tumba, que nuestro Dios está vivo y está activo, nos da a nosotros una esperanza, porque Él vive. Yo también viviré y veré a aquellos que se han adelantado, porque no están muertos, sino que pueden estar en la presencia del Señor, porque el cristiano no muere, el cristiano solamente duerme. ¡Wow! Pero también esto me habla de que en Dios todas mis promesas, cada promesa que parece que se murió, están vivas en Él, porque todas las promesas son un sí y son un amén en Cristo. El siguiente nombre significa júbilo, significa resonante. ¿Y sabes qué es el número 12? Simeí. Te vuelvo a decir, es que es imposible para mí ver las cosas solo desde una perspectiva. El número 12 es otro número impresionante en la Biblia, porque habla de gobierno. En el año 2012 compartía con ustedes en la palabra profética, hablaba acerca de una generación que estaba emergiendo, una nueva generación que Dios estaba levantando, una generación profética de la cual el libro de Joel nos habla, Joel capítulo 2, la generación de los últimos tiempos, y es la generación Benjamín. La generación Benjamín, y si te vas a la palabra, Benjamín fue ese hijo de Jacob, el único hijo de Jacob que nace en la tierra prometida. Los 11 hijos que dan nombre a las otras 11 tribus, todos nacieron fuera de la tierra prometida, pero Benjamín, el hijo de mi mano derecha, uno de los prototipos de Jesús en el Antiguo Testamento más espectaculares para mi entendimiento. Benjamín se convierte en el gozo del corazón de Jacob. Recuerda que cuando la esposa amada de Jacob estaba dando a luz a ese bebé, ella muere y por eso le coloca como nombre Benoni, hijo de mi dolor. Y Jacob en ese momento estaba perdiendo a su esposa, a la mujer por la que había trabajado, la mujer por la que se había sudado y se había partido el lomo. Estaba muriendo y Jacob pudo haber dicho: sí, es verdad, es el hijo de nuestro dolor porque lo estás dejando, pero mira, te está llevando a ti, yo también me voy en dolor contigo. Pero Jacob, en esa capacidad de poder ver el destino profético, pudo decir: él no es Benoni, no es el hijo de mi dolor, es el hijo de mi mano derecha, es el hijo del gobierno de Dios, porque esto es lo que significa la mano derecha, es el que gobierna juntamente como Dios. Es impresionante. Y te estoy diciendo que este nombre significa júbilo, significa resonante. Y Jacob decide con aquel hijo, el número 12, regocijarse en el Señor a pesar de la realidad que tenía en ese momento, que estaba perdiendo a su esposa amada. ¿Cuál es la situación que tú puedas estar viviendo? Que está como arrancándote de las entrañas algo.
Pero quiero decirte que la palabra en Isaías dice que nosotros sacamos salvación del pozo de la salvación con algo que se llama gozo. Nosotros es con gozo que sacamos aguas del pozo de la salvación. La única manera de nosotros ver al Señor operando como salvación para nuestras vidas. Y salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es un término de guerra. ¿De qué me salva el Señor? De una generación perversa. Me salva de mis enemigos. Me salva de la enfermedad. Me salva de la angustia. Me salva de la aflicción. Y este es el tiempo donde esta palabra, júbilo, ser resonante, tiene que venir a nuestra vida en cumplimiento. Hay un gran sector de la iglesia que ha permitido que Satanás les robe el gozo. Y la palabra de Dios dice, el gozo del Señor es mi fortaleza, es mi fuerza. Es decir, es mi fortaleza no solamente en el área externa, pero es mi fuerza internamente. Es lo que me hace levantar para enfrentar a mis enemigos. Es aquello que viene a mi vida. Yo puedo gozarme y regocijarme en el Señor solamente de saber que Él tiene en su mano la capacidad poderosa de mantenerme en pie a pesar de mis circunstancias. Ya el tiempo se me acabó, pero esta palabra es tan impresionante para mí porque también significa júbilo. Y la palabra júbilo, de donde viene jubileo, tiene que ver con esa celebración a los 50 años cuando Israel tenía que recibir nuevamente, toda la gente en Israel, el pueblo, todas sus deudas eran canceladas y recibía el beneficio de una cantidad de cosas. Yo voy a retomar este punto en el próximo programa porque es demasiado impresionante este nombre, en el número 12. La única manera de gobernar con Dios y como Dios, que podamos estar sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, es cuando nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiero invitarte a mi próximo programa. Ya en el próximo programa ya termino los nombres. Todavía no voy a terminar la serie de la reforma de Ezequías, pero quiero invitarte a mi próximo programa porque realmente hay aquí un cúmulo de bendición para nuestras vidas. Gracias por estar conmigo. Ahí está mi número de teléfono. Llámanos y queremos orar por ti. Dios te bendiga, Dios te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, haga de ti misericordia y ponga en ti paz. Gracias por estar conmigo. Te espero en mi próximo programa.